Buenos días a todos, sean nuevamente bienvenidos al siguiente capítulo de TS 2015, como pueden ver ya vamos por el capítulo 12, y espero que vayamos por más. Me disculpo también por tardar tanto en subir este siguiente episodio, pero como pueden ver he estado ocupado con algunos detalles del canal, así como también en otros proyectos y videos, pero finalmente aquí está. Bueno, son vacaciones, o al menos para mí, así que a aprovechar. Por cierto, trataré de subir el capítulo 7 de solo lo antes posible. He tenido un cierto contratiempo con ese episodio, por lo cual no creo subirlo la siguiente semana. Sin más que decir por el momento, este capítulo se titula Tormenta Solar 2015. Capítulo 12. Historias. 12:40 p.m. del mismo día. Como ya hemos vuelto al campamento sin que nada más pasara, cosa que me decepciona un poco pues yo quería algo de acción para no quedarme parado todo el día, sin hacer nada, pero bueno, Omar está arreglando algunas cosas para que entremos a otros equipos y nos pongamos a trabajar, pues hoy todos los que estábamos en el grupo de caza no tendremos que trabajar porque trajimos la carne que quedó del cadáver de aquel oso que el cazador había dejado el otro día, si es que se le puede llamar así. Solo espero una cosa y es que no me toque nada pesado. Me he puesto a pensar sobre lo que hicimos hoy hace ya unos momentos con aquel campamento, digo, ni siquiera sabemos si es del tipo que nos robó o si es que nos robó. En uno de los casos tal vez el ladrón esté en nuestro grupo y no nos hayamos dado cuenta y ahora estamos todos en peligro. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede regresar en el tiempo, ¿o sí? Olvídalo, estoy escribiendo tonterías. De todas maneras ya me están llamando, escribiré después. 1:15 p.m. del mismo día. Genial, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que me toco con el equipo que está preparando un sembradío para cosechar y como yo sé de plantas esto será pan comido y también seré muy útil. La mala es que no está listo aún, así que tendré que ayudarles a terminar de construirlo, y yo que no quería hacer nada. Hay otra cosa, Mario también está aquí conmigo, pero no Julián ni ningún otro miembro de mi grupo. Bueno, espero que Mario sepa de plantas, si no tendrá que hacer más trabajo de construcción y parte de ese trabajo será el mío. Bueno, no. 3:30 p.m. del mismo día. Sí, por fin hemos acabado de construir el campo, aunque no es muy grande ni mucho menos bonito, pero bueno, en estos momentos eso no importa, ya lo mejoraremos con el tiempo, o eso creo. El punto es que ya está listo, mide alrededor del tamaño de la primera planta de una casa de 2 pisos de tamaño mediano tanto de ancho como de largo, está un poco más arriba del suelo como por unos 15 centímetros y es completamente plano. En medio hay una línea que está separando la tierra en dos partes como por 30 centímetros que está completamente llena de agua. Están sembradas frutas y verduras, o eso serán, ya que por el momento ahora solo son semillas. Hay papa, aguacate, zanahoria, tomate y una sandía. Nada que me guste, pero de todas maneras me lo voy a tener que comer si no quiero morirme de hambre, lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. Lo bueno es que no tardamos tanto como pensaba desde un principio. Estos tipos ya tenían construida la mitad del sembradío, solo faltaba traer más tierra, colocar tablones de madera en las orillas, al igual que traer el agua para llenar la línea que separa la tierra en dos partes de la cual se alimentaran las plantas para crecer. Y si preguntan de dónde la sacamos, pues, verán, si uno se adentra en las montañas al poco tiempo se toparán con una pequeña cueva en la que hay un pozo de agua, así que algunos hombres fueron con cubetas y las llenaron, ya solo volvieron aquí y listo. Por suerte no tuve que trabajar mucho en la construcción como Mario, yo solo tuve que traer un poco de tierra y ayudar a poner algunas pocas tablas de madera. Donde más trabajé, o mejor dicho ayudé al grupo, fue en la siembra y esparcimiento de semillas, al igual que en el diseño del sembradío. Tuve también tiempo para hablar y conocer al jefe del grupo. Es una persona algo alta, casi tanto como yo, de piel oscura, se le ven las canas, lleva puesto lentes y su aspecto tanto como su rostro parecen de científico, aunque no es así. Su nombre es José. No sé si es que no tenía nada que hacer o si no había tenido una charla formal en mucho tiempo, aunque, ¿quién no? Pero bueno, el punto es que me habló muy confiado contando la historia de su vida, o al menos parte de esta, pero lo hacía de tal manera como si él creyera que de verdad me interesaba, aunque no fuese así. De hecho solo lo hice para matar el tiempo. Me contó que él era hijo de una floricultora y que se habían mudado a la ciudad de Monterrey por el trabajo de su padre. Desde pequeño se interesó por las leyes y las plantas, de hecho eran su pasión. Cada día después de la escuela su mamá le enseñaba lo que él quisiera sobre el cuidado de plantas y de vez en cuando se leía un libro de leyes porque le interesaba conocer sus obligaciones y derechos. Todo estaba bien para él, tenía amigos, familia y un sueño, una pasión, algo que lo hacía sentir bien.
bien, pero nada es tan bueno o tan malo. Una noche como cualquier otra estaba a punto de irse a la cama, entonces pudo oír como en la sala su madre estaba hablando por teléfono con alguien que no conocía, lo único que pudo oír fueron 6 palabras: te veo mañana, tenemos que hablar. Después de eso colgó, procedió a retirarse de allí, e ir a la cama, pues en esos momentos no le interesaban ese tipo de cosas, además de que no creyó que fuese nada importante, creyó. Al día siguiente no había clases, así que su padre lo dejó en la casa de su abuela. Me contó que en ese entonces se le hizo muy rara esa acción, ya que él siempre se quedaba en su casa con su mamá, pero esta vez no fue así. En ese entonces se dijo, bueno, debe ser porque mi madre se fue temprano hoy y mi papá tiene que ir al trabajo, aunque él no sabía a dónde su madre se había ido con tanta prisa. En la mañana rara vez salía y cuando salía siempre decía a dónde, pero trató de ignorar todo con todas las fuerzas que pudo, pero aún así no lo logró, y él no era un tonto, aunque fuese un pequeño de 10 años podía pensar las cosas con mucha claridad, y aún así no se lo creyó, pero era verdad. Su madre tenía un amante. Pero lo que él no sabía en esos momentos era a dónde se había ido su papá, y no fue a trabajar, sino a seguir a su esposa, porque hace un tiempo que él ya tenía sospechas. Resulta ser que él los encontró tanto a su esposa como a su amante en un estacionamiento subterráneo de esos que poseen algunos centros comerciales y hoteles, y como ya era también de imaginarse, este también portaba un arma, y creo que el resto no hace falta explicarlo. Después de hacer lo que hizo, el muy infeliz se suicidó dejando a su hijo solo. ¿Por qué? Yo qué sé, tal vez para no ir a parar a una cárcel o por simple remordimiento de no poder vivir con lo que había hecho, aunque si les soy sincero yo me digo, entonces ¿para qué lo haces si después no vas a querer lidiar con las consecuencias de sus actos? En fin, pura gente tonta que hay en esta generación, ¿y quién soy yo para juzgarlos? Si yo también he matado y además soy más joven que él cuando murió. Bueno, eso es otro tema, del cual no quiero hablar. Después de tanto revuelo que parecía sacado de una película o incluso de una telenovela, él quedó al cuidado de su abuela, así que para ahorrar en gastos y para que la economía no fuese tan mal y pudiera seguir con sus estudios, empezó a trabajar a la edad más temprana que pudo. Y sí, fue difícil pero valió todo la pena, o eso creía. Abrió una tienda de florería y compró una casa en una vecindad y siguió con su vida después de que su abuela había muerto. Cabe mencionar que para ese entonces él había dejado de estudiar leyes, pues después de lo que había pasado con su padre perdió todo interés y fe en ellas. Verán, su padre era abogado, y si un hombre de ley cayó porque el resto no, o al menos eso es lo que él piensa y le oí decir. Pasaron los meses, los años y después el mundo lo apuñaló por la espalda, todo el tiempo invertido, todo su esfuerzo tirado a la basura por una cochina anomalía solar. Lo decía de tal manera que incluso puedo afirmar que era un berrinche. Decía que en su mundo no le premian a la gente dándole una bofetada en la cara ni mucho menos quitándole todo lo que tiene. Tras haber dicho eso último se calmó y dijo, pero bueno, eso ya pasó, ahora toca centrarse en el presente. ¿Pero, en qué? Dijo agregando, y procedió a sentarse en el sucio suelo mirando fijamente el horizonte como si estuviese reflexionando, pensando más a fondo sobre el entorno que lo rodeaba. En esos momentos yo estaba muy impactado. Empecé esa conversación para matar el tiempo, pero acabé intrigado e interesado por saber más sobre él, además de que mientras me contaba todo eso mi mente iba a su vez analizando la situación en la que estaba e iba formulando nuevas incógnitas. ¿Vale la pena trabajar para conseguir lo que quieres aún así lo pierdas todo? ¿No es mejor morir o rendirse de una vez y que el mundo nos lleve en vez de pasar por tantas cosas si al final nos terminara apuñalando? ¿Por qué las personas actuamos si al final no nos queremos hacer responsables de nuestros actos? ¿Por qué juzgamos a los demás sin voltearnos a ver a nosotros mismos? ¿Quién es mejor, el que mata por sobrevivir o el que mata solo por celos? ¿Pensamos en los demás antes de tomar cualquier decisión o somos unos egoístas? ¿Soy una persona mejor que su padre? ¿Tú, eres mejor? Son preguntas que probablemente nunca responderé, al menos no correctamente. Justo unos pocos segundos después de todo eso llegó Omar para revisar el trabajo y una vez vio que todo iba bien dijo que lo siguiéramos. Antes de retirarme y seguir a Omar le extendí mi mano a José y volteó a mirarme. Después de eso la tomó y yo procedí a levantarlo y además le dije, hora de irnos, no te voy a dejar aquí, y procedimos los dos juntos a retirarnos. No sé qué tenga este tipo, si es su pasado, su personalidad o su aspecto, pero me caí bien. Avanzamos hasta uno de los comedores y nos dijo que lo esperáramos, así que ahora es
estoy aquí aguardando hasta que vuelva junto con el resto, solo falta que nos ponga a trabajar en otras cosas y yo que quiero descansar, aunque ni trabaje mucho, pero bueno, creo que me estoy volviendo un perezoso, además aún me debe lo de la excursión a los ejidos, yo ni quería ir, y no solo a mí sino también al resto, bueno, trataré de descansar y relajarme lo más que pueda hasta que Omar vuelva y nos ponga a hacer cualquier otra cosa, escribiré cuando pueda. 4 p.m. del mismo día. De lujo. Omar nos ha puesto a hacer guardia, ¿que no había ya un grupo haciendo eso? ¿Dónde están? Bien, gracias, Omar los ha puesto a tomar un descanso en lo que nosotros trabajamos, lo bueno es que es por turnos, pero que no se pase, un día va a estar al borde del barranco y no dudaré en empujarlo y hacerlo pasar por un accidente y en caso de que esté a punto de caer no le extenderé la mano, o al menos eso digo yo en estos momentos, cuando ese momento llegue ya veré qué hago, pero bueno, por hoy tengo que trabajar en esto sí o sí, y otra cosa, ¿se acuerdan del chamaco que me sigue a todas partes con pinta de espía? Pues como ya se imaginan también está con nosotros, y sí, ya comenzó a seguirme a todas partes, de hecho en estos momentos mientras escribo esto estoy caminando hacia el área que me asignaron vigilar y el chaval me viene siguiendo como es de costumbre separado lo más que puede de mí y disimulando que va hacia cualquier dirección, ya no lo aguanto más, ya es tiempo de deshacerme de él y mostrarle a Omar o a cualquiera que lo haya mandado que no debe meterse conmigo, y no lo mataré, solo le daré un pequeño susto, por decirlo de alguna manera, bueno tengo un plan que poner a prueba, deséame suerte que la necesitaré para que esto salga bien, escribiré más tarde si es que nada sale mal. 5:07 p.m. del mismo día. Bueno, lo que ha pasado, ha sido algo interesante y extraño a la vez. Verán, estaba caminando como había planeado lo más lento posible hacia la área que me tocó vigilar, mientras eso pasaba analizaba todos y cada uno de los movimientos de aquel niño lo mejor que podía, no pasó ni un minuto cuando me di cuenta de que si yo iba lento él también, si caminaba rápido él caminaba lo más rápido que podía sin que se notara para así parecer que no me seguía, si yo paraba él entraba a algún lugar cercano para disimular, y cada cierto tiempo él tomaba un camino diferente al mío pero que lo llevara al mismo lugar al que yo iba. Fue entonces cuando puse a prueba el plan que había ideado, corrí lo más que pude hasta que perdí al sujeto a la distancia, sabía que él no correría de inmediato si no levantaría sospechas, corrí hasta una cabaña y doblé en una de las esquinas pegándome de espaldas a la pared, me quedé allí esperando hasta que el tipo pasara corriendo para tratar de seguirme, y cuando iba pasando por al lado de la casa salí de la esquina de donde me encontraba escondido, lo tomé del cuello de su chaqueta con tanta fuerza como pude y lo azoté contra la pared de aquella cabaña y le dije en un tono que demostraba lo molesto y cansado que estaba de la situación en la que me encontraba al mismo tiempo que desenfunde una de mis pistolas con una de mis manos, le apunté a la cara y lo miré directamente a los ojos, mira estoy harto de este jueguito, no me hace ninguna gracia, así que dile a tu jefe que piense mejor lo que hace y que no se vuelva a meter conmigo, ¿entendiste? Pero en vez de recibir la respuesta que yo esperaba, lo que escuché y vi, fue al chamaco con una cara de susto por unos segundos y después esta cambió a una leve pero sutil sonrisa y me contestó, claro señor, en un tono que casi parecía que se iba a reír, usted es increíble, dijo agregando en una especie de tono burlón, tras eso quedé totalmente desconcertado y lo solté, tan pronto complete esta acción él se sentó en el suelo mientras recargaba su espalda contra la pared a la vez que tomaba un gran respiro, en serio es increíble señor Yusef, dijo y después continuó diciendo, no me puedo creer que al fin lo conozca, todo lo que decían de usted es real, y yo que no lo creía, después de eso se rió, sin mencionar que entre cada palabra que pronunciaba había una leve pausa, no sé si este niño estaba asustado, feliz, alegre o estaba un poco zafado pero el punto era saber por qué me estaba siguiendo, además de que por mi cabeza solo pasaba una cosa y esa era, este chavo ya se me volvió loco, lo levanté y tan pronto se logró poner de pie su mirada y su actitud cambiaron y me extendió la mano y se presentó de una manera muy amable diciendo, mucho gusto señor McGrath, mi nombre es Huicho, y a pesar de que yo no extendí la mano para saludarlo él seguía en esa posición como exigiendo que se la diera, pero no lo hice, y a pesar de que no lo conociera y no sabía nada sobre él, su motivación y dedicación eran tal que terminé por dársela, inmediatamente la tomó con sus dos manos y la apretó con tanta fuerza que se podía percibir que estaba emocionado o que quería comprobar que fuese completamente real, la sostuvo por unos 15 segundos o más y no la quería soltar, tuve que jalarla para lograr liberarme, acabando eso el sujeto no dijo nada, solo se quedó mirando en una posición como si estuviese viendo a un dios o incluso a su héroe de la infancia. Como no pronunció ni soltó ruido alguno pasado los primeros segundos decidí tomar la iniciativa de hablar, ¿por qué me sigues?
Es algo muy difícil de explicar y algo tardado a la vez, contestó, y yo dije, bueno, tienes mucho tiempo, y continué agregando, además no tienes nada más que hacer, así que él contestó, bueno, pero no aquí, mejor en otro lugar, aunque esta vez su rostro tanto como su posición habían cambiado como si estuviera algo desanimado, pero aún así tenía que obtener respuestas, así que le dije, bueno, sígueme, y sin pensarlo ni dudarlo dos veces él empezó a caminar detrás mío hacia donde me movía, pero de una manera muy literal, si me movía a la derecha aunque fuese un poco él lo hacía, y así a donde me moviese, caminamos hacia la área que me tocó vigilar y una vez allí nos sentamos casi al mismo tiempo de tal manera que incluso parecía exacto como si hubiese sido ensayado desde hace ya un tiempo, estaba separado de él por menos de 20 centímetros, y en menos de lo que pude contar hasta uno él empezó a hablar y a contarme su historia de una manera rápida pero a su vez que pudiera entender y comprender todo lo que me decía, y aunque fuese una historia algo larga no me queda más remedio que contarla como él me la contó a mí para que entiendan mejor lo ocurrido, rayos. Yo como el resto del mundo era una persona que se podía decir entraba en la categoría de normal, o al menos eso creo, tal vez en alguna ocasión estaba algo zafado, pero de allí en fuera todo estaba bien, y como en alguna de esas películas o programas de televisión de drama y romance mi madre había muerto al darme a luz, así que nunca la conocí, para ahorrar y para que yo pudiera llevar una vida mejor mi papá había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y al no poder llevarme consigo me dejó al cuidado de mi abuelita, paterna para ser exactos. Cada semana mi papá mandaba dinero para los gastos del hogar y de la escuela, desde pequeño entendí que mi papá tomó esa decisión para que yo tuviese una buena vida y fuese una persona de bien así que tomé la decisión de enfocarme lo más que pude a mis estudios y a ayudar a los demás cada vez que podía hacerlo, aprendí a hacer las labores del hogar y a cuidarme solo para que mi abuelita no tuviese que hacer tanto trabajo, no quería que algo malo le pasara o que corriese peligro por uno de mis actos, ella me enseñó muchas cosas, a esforzarme para conseguir lo que quería, a cómo ser una persona de bien, al ayudar a los demás de buena fe, el perdonar a las personas, y por supuesto el cuidado de plantas. No mentiré, esa última sí me sorprendió, y yo que creía que era el único que lo sabía hacer, pero parece que no, en fin cada día se aprenden nuevas cosas ya sean del mundo, de las personas que te rodean e incluso de uno mismo, en fin mundo pequeño, y continuó. Todo iba bien, tenía amigos, familia, era una persona muy amable, por supuesto sociable y dedicada, en palabras cortas tenía un buen futuro y un camino que seguir, y aunque no tenía las calificaciones de 10 cerrado tenía de 9 a 9.5 y derivadas, las mejores de toda mi carrera estudiantil e iban en aumento, aunque no fuese una blanca paloma para mi punto de vista iba por el buen camino, y aunque a veces fuese muy literal con mis acciones o en más de una ocasión me pusiera algo zafado o tomé una mala decisión yo era feliz. Tenía una vida normal que era la envidia de muchos, además hasta cierto punto las personas me decían que era un ejemplo a seguir, pero todo era cuestión de tiempo para que se fuera al demonio. Un día como cualquiera, terminando las horas de secundaria volvía a mi casa en un autobús, a diferencia de muchos otros tenía la radio encendida en la estación de noticias, y fue en ese momento cuando oí todo, lo que decía era, la NASA ha informado sobre una posible tormenta solar que podría golpear la Tierra este año entre las fechas de 18 al 20 de abril, en pocas palabras este mismo mes, las probabilidades de que esto ocurra son de un 40%, aunque los científicos dicen que estas probabilidades pueden aumentar e incluso disminuir en los siguientes días, en caso de nuevos cambios les traeremos más información al tanto, ahora con el clima, se me hizo muy interesante, tormenta solar, yo no había, hasta entonces, oído más de ese concepto, pero no sabía qué significaba con certeza, tras eso la gente que estaba a mi alrededor comenzó a hacer bromas referentes al tema, algunos se reían, otros lo ignoraban, entre otras cosas, y se me hizo algo obvio, después de todo la NASA siempre advierte de cosas que al final nunca pasan como que un meteorito podría golpear la Tierra, pero nunca sucede y parece que esos tipos solo están de adorno. Llegando y entrando a mi casa rápidamente tiré mi mochila hacia la pared más cercana y me subí a encerrarme en mi cuarto sin ni siquiera saludar a mi abuelita, yo nunca había hecho eso, era la primera vez en toda mi vida que yo hacía semejante cosa, encendí el computador y tan pronto como pasó entré en Google y empecé a buscar lo más rápido todo lo que pude sobre tormentas solares, qué las causan, qué son, cuáles son sus efectos.
etcétera. Me pasé como alrededor de 4 a 5 horas pegado al computador recopilando información en una carpeta para mi uso personal y otra poca en una libreta, solo la más importante, en caso de que algo malo pasara, y ni siquiera iba a parar allí, aunque hubiese cosas que yo no entendiese por mi deficiente intelectual que me impedía entender el significado de algunos conceptos, sabía que algo muy malo que no solo afectaría a los aparatos eléctricos y al mismo gobierno sino también a la humanidad como la conocíamos estaba a punto de empezar y no había nada que hacer. Robos, muerte, destrucción y locura eran solo un par de esas cosas, pero antes de que pudiera investigar más a fondo mi abuelita tocó la puerta y me preguntó, ¿estás bien, mijo? ¿Por qué no has bajado a comer? A lo que yo le respondí, estoy bien, puedes pasar, y antes de que abriera la puerta cerré todas las pestañas abiertas del computador en la que aparecía la información sobre la tormenta solar y solo dejé una que estaba abierta en Google. Una vez abrió la puerta solo le dije, es que tenía mucha tarea. Bueno, ya que has acabado ve a comer, tan siquiera algo que te va a hacer mal, me contestó, a lo que yo respondí, sí, ahorita bajo. Salió de mi cuarto, y solo me quedé allí mirando la única ventana abierta del computador, pensante sobre la situación en la que me encontraba. El fin del mundo, me decía una y otra vez en mi cabeza. Como todo ser humano una vez yo también me había imaginado cómo sería vivir en el fin del mundo, qué divertido, y no es así. Somos ladrones, asesinos y viles personas que harían cualquier cosa con tal de vivir un día más, o mejor dicho sobrevivir, ¿o no es así? Me pregunto mientras se me quedaba mirando directamente con una expresión que puedo afirmar decía, ¿estoy en lo cierto? No, estoy diciendo la verdad. Se quedó así unos segundos y continuó con lo siguiente. Esa noche no pude dormir por estar pensando lo emocionante del tema, salir de tu escondite, revisar el área, conseguir provisiones y matar enemigos. Desperté al día siguiente con el mayor ánimo que nunca había tenido en mi vida. Me fui lo más temprano y rápido que pude hacia la escuela y aunque sabía que no abrirían temprano ni tampoco podía apresurar el paso de los autobuses tenía unas ganas de llegar allá y entablar una conversación con mis amigos respecto al tema. Tan pronto llegaron empezamos hablando sobre qué creíamos que pasaría, qué haríamos y a dónde iríamos si sobrevivíamos, y en más de una ocasión dijimos un chiste sobre el tema, pero casi toda la conversación era profunda, y no éramos los únicos que lo hacíamos sino también la mayor parte de toda la escuela incluso uno que otro maestro lo mencionó en más de una ocasión. ¿Quién hubiera dicho que dos palabras fuesen la nueva sensación del mundo entero? Debates, reportajes e incluso chismes se dieron durante esos primeros, pero nada nos prepararía para la cruel y dura verdad, y ni siquiera nuestras mentes tan imaginativas se podrían dar una idea parecida. 2 días antes de que se anunciara que la tormenta solar ya estaba en camino la gente se volvió loca. El 15 de abril en el centro de Monterrey para ser algo más exactos, una gran revuelta se manifestó en aquella zona exigiendo ayuda, refugio, comida y por supuesto marchaban en contra de las autoridades correspondientes que solo se quedaban mirando. Ese día salimos temprano del colegio, nos subimos al autobús correspondiente como era de costumbre y pasado un tiempo, como este pasaba por el centro, no tardó en toparse con esa manifestación de personas que nos bloquearon el camino y no permitían seguir avanzando a ningún vehículo. Nos quedamos allí esperando como por unos 10 minutos aproximadamente con la idea de que más temprano que tarde la gente se disiparía o en su defecto dejaría el camino libre. Mientras estaba allí sentado a un lado de una de las muchas ventanas que poseía aquel camión podía ver cómo la gente pasaba a un lado de este, jóvenes y adultos luchando por una causa justa con los ánimos más grandes que nunca había visto, pero mientras más los observaba, más mi visión de ellos empezó a cambiar considerablemente. ¿Animales?, exclamé en voz baja, los vi con la mayor claridad que nunca en mi vida, y mis ojos al igual que mi mente se abrieron mostrándome otra cara de ellos, la más cruel y amarga verdad que ocultaban tras esas fachas de personas justas que luchaban por la libertad y la justicia. Unas personas tan malas como aquellas contra las que luchaban, tiraban los contenedores de basura al suelo, rompían vidrios y ventanas de las tiendas y domicilios cercanos, incluso alcancé a ver cómo bajaban a un hombre de su vehículo para inspeccionarlo por la fuerza a punta de palos y piedras, gritaban groserías, e insultaban y agredían física y verbalmente a todas aquellas personas que pasaban y no se les unían, y en más de una ocasión se me quedaron mirando con cara de mala persona o de lunático a la vez que golpeaban la ventana por la cual yo estaba mirando.
Finalmente, tras ese suceso y al ver que el camión nunca avanzó, yo y mis amigos, al igual que un par de personas, se decidieron por bajar del vehículo, pues a pie sería más rápido. Empezamos a caminar entre la multitud cuidándonos las espaldas. En ese momento se sintió tal presión en el ambiente como si en cualquier instante la revuelta se nos fuese a ir encima. Caminamos por allí por un tiempo y cuando estábamos a punto de salir de aquel lugar se empezaron a oír disparos, todos empezaron a correr en diferentes direcciones. Mi grupo y yo logramos salir todos juntos de allí. Mientras corríamos en la dirección contraria de donde provenían los disparos, volteé, solo para ver a un grupo de personas uniformadas en las azoteas de las casas que disparaban indiscriminadamente a la inmensa multitud de personas, y entre la multitud pude apreciar a otro grupo de personas que disparaba indiscriminadamente al grupo que se encontraba en las azoteas. Me les quedé mirando por unos 5 segundos o menos mientras buscaba la diferencia, y lo único que encontré fue su atuendo. No importa, me dije y seguí corriendo. Al poco tiempo pudimos ver como una camioneta militar se acercaba a toda velocidad hacia donde se hallaba la multitud a la vez que disparaba contra todas aquellas personas que se alejaban del lugar. Sabíamos que teníamos que hacer algo o íbamos a morir. Divídanse, dijo uno de mis amigos, y eso hicimos. Un grupo se fue por la calle de la izquierda y otro por la derecha. Los militares no sabían qué hacer, así que solo siguieron avanzando. La parte del grupo que iba conmigo siguió caminando y yo junto con ellos. Más militares, gritó otro de mis compañeros. Pude apreciar que nuevamente otra camioneta con uniformados se dirigía a toda velocidad hacia nosotros, al callejón. Grité yo. Rápidamente todos entramos en un callejón que estaba justo al lado. Mala decisión, el callejón no tenía salida, solo un muro de ladrillos lo suficientemente alto como para no poder escalarlo. Me lleva, dije en voz alta. No, nos lleva, dijo un compañero mío. Por aquí, exclamó otro amigo mío a la vez que señaló la puerta trasera de un negocio que se encontraba en el mismo callejón. Un compañero se acercó y trató de abrirla. Está cerrada, exclamó. Pudimos oír como la camioneta paraba y los soldados se empezaban a bajar. Estábamos muy alarmados, no sabíamos qué más hacer. Un amigo se armó de valor y empezó a patear la puerta con tanta fuerza que al final esta se terminó abriendo. Entramos uno por uno y cuando el último de mis amigos estaba entrando, los soldados empezaron a disparar destrozando el muro y acribillando a mi amigo. No, gritamos al mismo tiempo, pero los militares estaban avanzando a donde nos encontrábamos, así que en un leve movimiento de inercia empezamos a correr todos despavoridos sin revisar si nuestro compañero estaba tan muerto como creíamos o en su defecto ayudarlo. No lo sé, y creo que ya nunca lo sabré, y no importa. Corría lo más rápido posible tratando de huir de aquella escena, pues tengo que mencionar que justo después de aquel acontecimiento tan perturbador fui el primero en correr sin pensarlo. Me decía mientras podía ver que su rostro cambiaba, su piel se ponía pálida, comenzó a sudar por cada poro de su cuerpo, y su mirada demostraba que estaba tan perdido en sí mismo que no era consciente de lo que pasaba a su alrededor. Cada cierto tiempo tartamudeaba, tenía una leve pausa o no narraba los hechos con total claridad a tal punto que me costaba entenderle, y ya pasado unos cuantos segundos su voz pasó de ser incapaz de poder formular palabra alguna, como si por el simple hecho de contármelo lo estuviera reviviendo. Se levantó, su mirada tanto como sus movimientos demostraban locura. No, 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 lo siento, no quería, lo siento, no me dejen. ¿Qué he hecho?, decía casi gritando. Solo me quedé allí plasmado observándolo sin hacer movimiento alguno, pues estaba muy impresionado con lo que estaba pasando. No lo podía creer. No, gritó y repitió cada vez más fuerte, al punto al que incluso parecía que estaba gimiendo de dolor. Ese chillido era espantoso. Comenzó a girar y cuando acabó se puso de rodillas contra el suelo, siguió diciendo palabras sin sentido que no parecía tener relación alguna espacio-temporal, que a su vez eran demasiado perturbadoras para alguien como yo. Finalmente reaccioné ante la situación y le di una bofetada a ese niño para que se calmase, aunque creo que me pasé de fuerza. Si hasta a mí me dolió, reaccionó. Cálmate, exclamé resaltantemente. Su mirada, su color de piel y todo lo demás empezó a cambiar gradualmente hasta que volvió a la normalidad, si es que se le puede decir así. Todo a cabo. ¿Estás bien?, le decía en un intento de hacer que volviese en sí. Se paró y caminó hasta sentarse en una esquina. No era que me importara desde un principio, pero cada vez más empecé a interesarme por su bienestar. Hasta cierto punto veía algo de mí en él, y de algún modo sentí pena por lo que tuvo que pasar allí. Yo solo pasé por la revuelta, pero me fui mucho antes de que aquello sucediese, y él en cambio sufrió y vivió aquel acontecimiento. Estuvo allí presente. Cálmate, volví a repetir suavemente a la vez que me acercaba cuidadosamente. No importa, exclamó exaltado. Básicamente lo estaba siguiendo para aprender de usted, dijo agregando, aprender de mí.
Pregunté, a lo que me contestó sí, mi abuela no tiene a nadie más que le cuide que no sea yo y si llegara a pasar algo con el grupo ella tendría que ser totalmente dependiente de mi ayuda y sería muy perjudicial para mí si no supiera cómo sobrellevarlo, y no planeo dejar a nadie atrás, ya lo hice una vez y no lo volveré a hacer, decía muy silencioso, sincero y calmadamente mientras me miraba fijamente, ya no era aquella persona energética y emocionada por entablar una conversación sino alguien callado y algo perturbado por la situación, ¿y quién no? Bueno, ¿qué quieres que te enseñe primero? Pregunté yo, a lo que él respondió, ¿en serio? Su expresión había cambiado y sentía que su estado de ánimo había aumentado otra vez. Sí, respondí con toda verdad, pude ver por el rabillo del ojo cómo se formaba una sonrisa en su rostro y sus ojos se abrían de par, separó como si nada de lo anterior hubiera pasado y empezó a dar vueltas en círculos a mi alrededor. Sí, podríamos empezar con cómo esconderse, o cómo ahorrar provisiones con más facilidad, o incluso a cómo escapar de situaciones peligrosas, me decía, cálmate, le decía yo. Paró de dar vueltas en círculos y procedí con lo siguiente: antes de comenzar tienes que responderme otra pregunta, ¿por qué yo? A lo que él respondió en un tono algo indiferente y seco como tratando de ocultar el por qué, bueno, es que, ¿por qué? Y allí se quedó, no dijo nada más como si no se le hubiera ocurrido nada que decir, me quedé allí sentado por un rato esperando una respuesta o cualquier otra cosa que sacara mis dudas pero al ver que nada pasaba solo le dije, vamos, que no por decirme algo malo sucederá, a lo que me respondió, cierto. Bueno, verás, oí en el grupo, tanto por parte de Omar como de tus amigos que tú eras uno de los mejores en el tema de supervivencia, ¿qué? Decía yo impresionadamente, ¿quién te dijo eso? Preguntaba algo extrañado, a lo que respondió, para ser más exactos creo que se llamaba Julián, ese tipo no conoce la expresión sutileza, bueno no importa le decía yo, y agregué, primero lo primero es analizar el entorno en el que te encuentras, voltea a tu alrededor, busca objetos de ayuda y una vez tengas lo que crees necesario encuentra una manera útil de resolver tus problemas, no importa el modo en que lo hagas, ya sea huyendo, enfrentándote directo a él, entre otras cosas, solo hazlo de la manera que te parezca más conveniente. Ya sabes, que no salgas muy perjudicado, en otras palabras lo menos que puedas, y el tema de las provisiones. Me preguntaba, a lo que respondí, come cosas que sean altas en proteínas, calorías y ese tipo de cosas que te dan mucha energía comiendo pocas de las mismas, así tendrás energías suficientes para aguantar todo el día sin malgastar y ahorrando la mayor cantidad de provisiones posibles. A lo que me preguntó otra cosa, ¿cómo puedo saber a dónde ir? A lo que respondí, bueno, depende de lo que estés buscando, si son provisiones busca en lugares donde nadie más las buscaría casualmente, pueden que estén allí porque alguien las escondió o se las pasaron por alto, si es un escondite, escóndete en lugares que no destaquen del resto, pero que tampoco sean muy inseguros, así que no escojas la casa más fea, hecha de madera y a la que cualquiera pudiera entrar sin hacer el mínimo esfuerzo, una vez hayas encontrado aquel lugar tienes que bloquear entradas y salidas de manera que nadie le sea fácil entrar pero a ti salir sí, como por ejemplo, en mi casa cuando empezó esto de la TS tenía un sistema de seguridad improvisado, básicamente lo que hice fue colocar palos de madera los bastantes gruesos y resistentes y los coloqué en puertas y ventanas para que no las pudieran abrir, a la vez que le coloqué botellas de vidrio en los laterales para que se rompieran e hicieran ruido en caso de que fuesen forzadas, lo que me avisaría y me permitiría estar preparado y planear un plan, sin mencionar el pequeño detalle de que para mí era muy fácil quitarlas, lo que me da ventaja en caso de tener que escapar. Si te separas de tu grupo y quieres volverlo a encontrar primero tienes que conocerlo, cómo son, qué hacen y qué era lo último que buscaban antes de que te perdieras. Así puedes darte una idea de dónde pueden estar y si es necesario un plan para encontrarte con ellos, y si tengo que, me trato de decir algo, pero antes de que pudiera acabar de formular una pregunta comencé a hablar por mi cuenta. Hace ya varios días que no entablaba una conversación tan formal con nadie, creo que a eso se debe que actuara de tal manera, ha pasado mucho tiempo, un mes ni más ni menos, decía consejos como, recuerda siempre es mejor actuar bajo un plan en vez de hacerlo todo en el momento, sí, los planes tardan y llevan preparación, pero es mejor que arriesgarse a hacer cualquier cosa y que no te salga bien, podrías arriesgar tu vida o la de tus compañeros y eso no sería bueno ni para ti ni para tu grupo, y recuerda también tener más de un plan B, así tendrás más
más formas de resolver problemas y ahorrarás mucho tiempo en vez de tratar de armar una estrategia justo cuando se te presenta una situación, ved ya preparado, con un plan en mente bajo cualquier inconveniente, y continuaba diciendo, también recuerda que a veces es mejor huir que luchar, eso podría ser tomado de cobardes, pero, a veces los cobardes sobreviven. Él dejó de preguntar, ya no hablaba sino que era yo el que no paraba de hablar, y proseguí con lo siguiente, si no sabes usar armas o alguna en específico escoge una que se acople mejor a ti, y cuando puedas aprende a usar otra arma, ser muy dependiente de algo es muy malo, hay situaciones que no podrás resolver solo con una, lo dice el que tiene mala puntería, me interrumpió él, al escuchar eso solo volteé a verlo mientras decía, entonces Julián. Me interrumpió respondiendo, sí, me dijo, no lo podría creer, estaba feliz, era una sensación que no sentía desde que todo se fue al drenaje, literalmente, después de mucho tiempo finalmente sonreí. ¿Y el resto? Me preguntaba, ¿el resto de qué? Preguntaba yo, y contestó, de enseñanzas, no creo que eso sea todo, sí, tienes razón, le decía yo mientras volteaba mi mirada hacia el cielo y me recargaba en la pared, y agregué, tendrás que esperar, no creerás que te soltaré todo de golpe, ¿o sí? ¿No creerá que tengo intenciones de traicionarlo, o sí? Preguntaba él, a lo que le respondí, no, y piensen en esto, pero, es mejor estar precavido, ¿no crees? Le preguntaba a la vez que lo volteaba a ver lentamente con uno de mis ojos, sonrió y solo dijo, bueno entonces lo tendré que volver a ver mañana, mientras se retiraba, justo antes de que lo perdiera de vista me hizo una seña de adiós, a lo que le respondí con la misma seña, y finalmente lo dejé de ver. Tras eso solo me acosté recargando mi cabeza contra la pared de la única cabaña cercana, estaba feliz, contento, alegre, hace tiempo que no tenía ninguna conversación así con nadie, de hecho creo que no podría responder cuándo fue la última vez que sostuve una conversación de ese tipo, ahora que pienso todo con más claridad creo que le solté más información de la que debería a aquel niño, pero bueno ya que, además era para que se pusiera mejor y olvidara el resto, cosa que creo logré, pero ahora me pregunto, ¿habré hecho lo correcto diciendo todo lo que le dije? ¿Debería de importarme la seguridad y bienestar de alguien más? ¿Debería de dejar que aquel niño se arreglara los problemas por su cuenta o tengo que ayudarlo? ¿Soy una buena persona por lo que he hecho? ¿Cuál será la diferencia entre mí y el resto de personas que aún quedan en este mundo? ¿Hacemos lo correcto matando y luchando por una causa que parece justa? ¿Qué es la justicia? ¿Quién está en posición de ella? ¿La justicia es lo que nosotros creemos que es, o no lo es? ¿Que una causa parezca justa significa que lo es? ¿Quién es mejor, aquel que se muestra tal y como es aunque este sea un hipócrita, un vil y mentiroso, o aquel que esconde tras una capa lo que en verdad es, aunque luche por algo en lo que no cree? ¿Somos buenas personas por ayudar a las demás, aunque estos no merezcan nuestra ayuda? ¿Por qué ayudamos a las demás personas? ¿Porque tenemos miedo a lo que nos puedan decir los demás? ¿Por interés propio? ¿Porque deseamos los halagos y la admiración de las demás personas? ¿O porque queremos crear un mundo mejor? ¿Quién es el verdadero responsable de lo que le ha pasado al mundo, del gobierno, de todos, de algunos, de la naturaleza, de nosotros, de uno solo, o de nadie? No lo sé. Y son preguntas que creo deberían de ser de mucha importancia y de interés para las personas, pero que yo por mi parte no puedo responder, no con certeza o veracidad. Me quedé allí un buen rato pensando sobre todo lo sucedido, tratando de olvidar todo pero a su vez tratando con todo lo que pude de contestar las preguntas de mi cabeza correctamente, eran tantas cosas juntas que no podía ni pensar, así que procedí a acostarme en el suelo mirando el cielo a la vez que traté de relajarme lo más posible y así ahuyentar los pensamientos que golpeaban mi cabeza uno por uno, me quedé en esa posición hasta que finalmente me calmé y solo empecé a contemplar las nubes, grandes titanes de agua y aire que eran llevados por el viento sin poder hacer nada, completamente oscuras y grandes al punto de que llenaban todo el cielo y solo dejaban de vez en cuando pasar los sutiles rayos del sol. Ahora que lo pienso, esas nubes son como nosotros, una representación de nuestra viva imagen, personas que van de un lado al otro a donde los objetos, el dinero o incluso otras personas los lleven sin protestar ni poder hacer nada al respecto. Las miré por última vez en todo el día y solo dije, tal vez esto es lo que necesite, un buen día de descanso, echar la cabeza en el suelo y olvidar mi pasado. Tal vez. Me levanté y antes de que pudiera hacer cualquier cosa Omar apareció, se acercó a mí y me dijo, así te quería ver, haciendo nada, se nota que te estás volviendo un flojo. No me quedé callado y respondí, mira, tuve una conversación algo perturbadora y que me dejó pensando, así que trate de olvidarla. Se me quedó mirando tras lo que había dicho, me observo directamente a los ojos y me pregunto, ¿platicando? ¿Con quién?
Conmigo mismo, respondí, miren, no es que de verdad me importe aquel niño, pero a lo mejor él se mete en un problemón y me lleva consigo, y no gracias, ya tengo suficiente con todo lo que me dejo pensando, de hecho mientras escribo esto me acuerdo de todo ello, no importa. Omar me dijo que mi turno había acabado, a lo que exclamé, tan rápido. A la vez que me subía la manga de mi chaqueta, que por cierto está tan sucia y desgarrada que aún no sé cómo la puedo seguir llevando puesta sin que me moleste en lo más mínimo, vi mi reloj y me quedé exaltado al ver que ya había pasado una hora tan rápido, no puede ser. Decía sorprendido, ¿qué? Preguntó exaltado Omar al ver que mi reloj aún seguía funcionando tras la tormenta solar, mi cara había cambiado, era obvio que en ella se notaba mi expresión de, la regué, ahora Omar me quitará el reloj o algo de ese tipo, pero solo pregunto, ¿qué acaso no todos los aparatos electrónicos se freían al golpear la Tierra la tormenta solar? Y si es así, ¿por qué tu reloj funciona sin ningún problema? No lo sé, respondí, pero no podía mentir esta vez, así que le conté que el reloj se había quedado sin batería antes de que la TS golpeara la Tierra, así que probé poniendo pilas nuevas y funcionó, ok, me contestó algo conforme con la respuesta que le había dado. Bueno, ya es hora de irnos, decía mientras se volteaba y empezaba a caminar en dirección a uno de los comedores, a lo que respondí siguiéndolo sin protestar, y porque quiero estar allí lo más temprano posible para la cena, y ahora mismo estoy aquí esperando mientras escribo esto en espera de la comida, bueno, escribiré más tarde, si es que pasa algo interesante. 7:15 p.m. del mismo día. He pasado un buen rato, déjense los cuento, era la hora de la cena, así que como de costumbre nos reunimos todos en el mismo comedor, había quienes cuidaban a los niños, otros que ayudaban en la cocina, y otros, como yo, que se quedaban sentados en una mesa a esperar que le llevaran su plato para empezar a comer. ¿Qué? No me miren así, yo no soy un buen cocinero, y además tampoco soy bueno cuidando a los niños, o mejor dicho soy pésimo, además de que creo ya hice mucho por hoy, o al menos yo lo veo así, tal vez no tanto como otros, pero ya sabes, si no eres bueno haciendo una cosa es mejor no meter tu cuchara porque puedes arruinar la mezcla, como dicen por allí, calladito te ves más bonito, aunque viéndolo ahora con algo más de claridad, me siento como un inútil que no puede ayudar al equipo, y ya saben qué es lo que le pasa a ese tipo de personas. ¿De qué hablo si me necesitan? No soy como ellos, o al menos solo esta vez, pero bueno, estaba yo sentado en una de las mesas del comedor, haciendo nada, y empecé a voltear hacia los lados como hace todo el mundo cuando no tiene que hacer, o al menos yo lo hago, y vi a José sentado en otra mesa, haciendo nada, como yo, y ya que no estaba haciendo nada, decidí ir a saludarlo y ver cómo estaba, me paré de mi cómodo. Asiento y fui a ver cómo estaba mientras miré atrás solo para ver mi cómodo. Asiento vacío, a la vez que me arrepentía de haberme parado, bueno ya, tenía que decirlo. Me acerqué y pude ver cómo miraba a una dirección fijamente pero sin mirarla, como cuando estás sumido en tus pensamientos y tus ojos miran a cualquier parte. Hola, ¿estás allí? Preguntaba para ver si reaccionaba, pero no fue así, a lo que pregunté, ¿está todo bien? Ah, ¿qué? Decía pausadamente a la vez que volteaba a verme, y cabe mencionar que tardó un par de 3 a 5 segundos en reaccionar. Ah, hola Josep, no es nada, solo estoy pensante, creo, agregó, podía sentir una sensación algo extraña, por un lado parecía estar perdido pero a su vez algo confuso sobre la situación en la que se encontraba, al ver eso decidí animarlo, así que dije, anímate hombre, que nada pasa, ya mero sirven la comida, sé que tienes hambre pero no es para tanto, a lo que soltó una leve sonrisa y contestó, sí, está bien, pero es que huele riquísimo. Me senté en la silla de al lado, conversamos durante un buen rato sobre varias cosas, me contó muchas cosas, como, cuando estaba en la secundaria tenía que ir de la casa a la escuela y así a la inversa caminando, aunque lloviese o tronara pues quería cumplir con sus deberes, nunca faltó el día en el que estuviera nublado y pareciese que iba a llover, así que se ponía una grande y estorbosa chaqueta para cubrirse de la lluvia y al final nunca llovía y parecía el bufón de la clase y no uno flaco con sombrero de payaso, sino más bien ese grande y algo gordo que sudaba y no paraba de sudar, y el día que no se la llevó, allí sí se le ocurrió llover a la madre naturaleza y a mitad de camino. Lo único bueno es que me encontré con varias taparroscas de refresco, las metí todas en una bolsa de plástico que tenía y me las llevé muy contento por mi hallazgo, sí mojado, pero feliz, me decía en un tono nostálgico. A lo que le pregunté, ¿taparroscas de refresco? ¿Para qué? A lo que respondió, sí, las colecciono o las coleccionaba, era joven y a veces me sobraba algo de tiempo porque cuando uno es pequeño no tiene muchas obligaciones y uno no tiene idea de nada, me busqué un hobby, además algunas todavía olían a refresco.
También me contó tenía un amigo que le gustaba mucho leer todo sobre los escapistas, como Houdini, le gustaba escaparse de toda situación complicada que se le presentara, de hecho hacía todo lo que podía durante horas de clases para que lo castigasen y lo dejasen después de horas de colegio hasta que sus padres viniesen por él, de algún modo u otro se escapaba de todos esos castigos. En una ocasión le dejaron en un salón completamente vacío y con las ventanas reforzadas con barrotes de metal para que no pudiera salir de ningún modo, además de que la puerta era completamente de metal. Un par de minutos después, cuando el maestro volvió por él, ya no estaba, había desaparecido de la habitación y todo estaba igual que como lo había dejado. No había modo de que pudiese escapar, pero lo hizo y hasta la fecha nadie sabe cómo. Fue la sensación de todo el colegio por todo el año. También tenía un compañero que era muy listo, demasiado diría, un genio de las matemáticas, de esas personas que tenían todo el libro contestado con solo un error o menos, pero algo distintivo de los demás. Este era una persona muy sociable y la gente le pagaba para que hiciese trabajitos por ellos, y no cosas como hacer sus tareas y ese tipo de tonterías. Hablo de cosas más grandes, como entrar a la oficina del director y cambiar las calificaciones de los alumnos sin que éste se diera cuenta. Era inteligente pues se ahorraba mucho tiempo y ganaba dinero fácil. Ya no sabe qué fue de ellos, pero espera que les haya ido bien, o lo suficientemente decente como para no estar 5 metros bajo tierra o detrás de unos barrotes de hierro, pero bueno, peor es nada. Mientras más lo conocía más me caía bien, era de esas personas serias pero interesantes que siempre tenían temas de los cuales hablar y que era muy distintiva de los demás. Era como yo en ese sentido, por lo menos en algo. Ya no me sentía tan solo, o por lo menos en ese momento. ¿Qué pasa, raza?, decía Julián, que se acercaba a la mesa con los platos de comida en la mano a la vez que trataba de imitar un acento mexicano. Se sentó en una de las sillas de la mesa en la que nos encontrábamos. ¿Eso es para nosotros?, preguntaba yo, ya que tenía 3 platos, a lo que contestó: no, es para mí, me muero de hambre, consíganse el suyo, dragones. A lo cual exclamé: dragones, mira quién habla, ¿no eras tú quien se llevaba al trabajo 2 tortas, unos tacos de res y una mini pizza? A lo cual contestó: no, ese era Eric, del camión 30 y algo. Bueno, tomen uno para que no se enojen y digan que no les digo que herí sus sentimientos. Nos dio un plato a cada uno, tome la cuchara. Y antes de que tan siquiera pudiera dar el primer bocado, Julián me interrumpió preguntando mientras apuntaba al puré de papa de mi plato: ¿vas a comerte eso? A lo que respondí: todavía no he ni empezado a comer. A lo que dijo: bueno, pero no te enojes. Sin más preámbulos empezamos a comer. Pasado un tiempo antes de terminar nuestro plato, José preguntó: ¿de dónde sacaron el puré de papas si acabamos apenas hoy de sembrarlas? A lo que contesté: son algunas de las muchas provisiones que Omar y su grupo consiguió antes de irnos de Monterrey, y como son verduras y no queremos que se echen a perder, son lo que prepararán primero. Seguro irán en alguna nueva expedición a buscar más provisiones antes de que se nos acaben, pero todavía hay muchas, decía Julián interrumpiendo. A lo que respondí: sí, pero también nosotros somos muchos y no dudo que en una semana y con algo de suerte un par de días más se acaben o incluso menos. Tendríamos problemas, así que decidirán estar prevenidos e irán en la búsqueda de más. Ya sabes, es mejor ir en su búsqueda cuando todavía no estamos hambrientos. Seguimos comiendo después de esa pequeña plática y una vez acabando Julián se paró y dijo: exquisita comida, pero faltó el pan. Dragón, gritó alguien detrás nuestro. Volteamos y pudimos ver que no era nadie más ni nadie menos que Omar. Se acercó a nosotros y preguntó: ¿qué, están satisfechos? Concuerdo en que faltó el pan, dijo Mario, que de un momento a otro apareció a un lado de la mesa, a lo que Omar le dijo: bien, otro dragón. A lo que Mario respondió: seré dragón, pero no flojo, como otros. Decía eso último mientras ponía su mirada fijamente en mí, a lo que solo dije: no me mires a mí en primer lugar, yo ayudé en muchas más cosas que tú, algo diferentes, tal vez, pero ayudé, además yo no soy chef. ¿Cierto?, exclamaba alguien que se encontraba en una de las esquinas de la mesa en donde estábamos sentados. Me asomé para ver quién era y pude ver que era Hayato bebiendo un buen vaso de jugo de lo que parecía ser naranja. Si no sabes hacer algo, mejor no hagas nada, solo estorbas, agregó en un tono seco. Cuando Omar lo vio le dijo en su tono mexicano: ven carnal, acércate a la fiesta, no te me pongas como un lobo solitario. A lo que Hayato respondió frunciendo el ceño y procedió a levantar un poco su silla y se acercó a donde nos encontrábamos. La colocó de nuevo en el suelo, se sentó y comenzó a beber de nuevo. Tras eso mencionó en un tono y manera que se asemejarían a un borracho en una cantina, aunque obviamente fingiendo, claro está, las palabras: dos amigos van de caza al bosque.
De camino uno de ellos cae al suelo y queda inmóvil, con los ojos abiertos como si estuviera muerto y no da ninguna señal de vida. Entonces el otro, que no era muy espabilado, llama a servicio de urgencias desde su móvil y dice: «Socorro. Mi amigo parece estar muerto. No se mueve». «Tranquilícese, señor, primero debe de asegurarse que realmente esté muerto», contestó el operador a través de la línea. Entonces el hombre, deja el móvil en el suelo, coge su escopeta, le apunta y dispara. «Hola, sí, ahora sí estoy seguro de que está muerto. ¿Y ahora qué hago?». Después de eso empezó a toser de tal manera que casi parecía que se ahogaba, todos nos empezamos a reír, tal vez el chiste no era tan bueno, pero después de todo lo que ha pasado ya nos faltaba un chiste o un momento para bromear a gusto. Ese momento fue muy gratificante para mí, mágico, único, irrepetible en la vida, de esos momentos que uno tiene que disfrutar lo mejor posible porque solo pasan una vez, y más aún en este tipo de situaciones. Ya hace mucho tiempo que no tenía un momento de estos, y ahora que lo tuve tengo miedo o mejor dicho algo de preocupación, pues me temo que este será el último de estos momentos que tendré en el resto de mi supervivencia en este podrido mundo. También siento que no volveré a sonreír en mucho tiempo, y que esta vez será la última en las que estemos todos juntos mirando y contando nuestras historias. Después de un poco más de plática cada quien decidió que ya era hora de aprovechar los últimos minutos del día en hacer algo productivo o en descansar, así que todos se fueron por su lado. Iba bajando por las escaleras del comedor cuando Julián me paró. «Espérame, Josep», me decía, «si te acuerdas que te dije que ya te contaría después qué es lo que pasó aquel día en el que aparecí en tu casa». Agregaba, a lo que respondí: «Sí, sí me acuerdo, y mencionó, pues, creo que ya es hora de que conozcas lo que pasó, siéntate». Se sentó en uno de los escalones, me senté a un lado suyo y le pregunté, «¿Por qué hasta ahora?». A lo que respondió, «Porque no encontré un mejor momento para hacerlo, además siento la necesidad de hablar con alguien sobre lo que me pasó en aquella ocasión». «Bueno, procede», le dije. Empezó diciendo: «Todo comenzó, al menos para mí, aquel día en el que tú llegaste al trabajo preguntando a todo el mundo si es que habían oído las noticias sobre la tormenta solar. Recuerdo claramente cómo todos los allí presentes empezaban a comentar bromas y a insultar a la NASA sobre el tema. Todos lo tomamos a juego al menos hasta cierto punto. De hecho creo que de todos los que nos encontrábamos en esa ocasión tú fuiste el que tomó el tema más seriamente. Al principio no me importaba mucho aquello, es más, no quería saber nada, pero conforme pasaban los minutos y las horas en el trabajo empecé a reflexionar y llegué a pensar que tal vez si pudiera llegar a pasar algo de esa magnitud. De todas formas no tomé medidas aceleradas y decidí que era mejor esperar a estar completamente seguro de la situación. Esa noche llegué a mi casa un poco preocupado, pero decidí ignorar aquel pensamiento y procedí a cenar, eso sí, a llenar, y después me acosté a dormir. A la mañana siguiente me levanté y como de costumbre después de desayunar me dirigía al trabajo en mi camión. Mientras estaba en la carretera decidí prender la radio y ver qué música ponían esta vez o si es que daban alguna buena noticia. Mi impresión fue tal al darme cuenta de que el porcentaje de que la tormenta solar ocurriese había aumentado al 50%, y más sorprendido me encontré aún cuando pude ver por las ventanas del camión como todas las personas de mi alrededor tenían también la radio, ya fuese del auto o del celular, encendido justo en las noticias. El resto del camino había sido muy estresante para mí, pues ya era casi obvio que la tormenta solar iba a ocurrir. Pero pese a eso decidí calmarme, puesto que habían dicho que el porcentaje podría bajar o aumentar en los próximos días, por lo cual había una posibilidad de que esto no ocurriera todavía, aunque sentía el presentimiento de que esta vez no iba a ser así. Llegando al trabajo escuché en las noticias que una gran manifestación de gente había sido detenida por los militares a la fuerza. Los noticiarios decían que fue porque habían encontrado evidencia de que estaban planeando un ataque a gran escala a varios municipios, aunque había quienes decían que el gobierno y los noticiarios nos estaban mintiendo y que solo lo habían hecho para mantener el control de las ciudades hasta que encontraban una manera de escaparse con todo lo que tenían. En fin, no le di más vueltas al asunto y decidí seguir trabajando. Sí, fue una tragedia. Oí también que mucha gente había muerto, tanto civiles como uniformados, pero viéndolo desde cierto punto yo aún seguía aquí al igual que todos mis familiares y amigos. Por más egoísta que suene, si no es un familiar mío no me importa o afecta lo suficiente como para llegar a sentirme triste. Cumplí con mis entregas y trabajos ese mismo día y volví a mi casa a dormir.
En la siguiente mañana fui al trabajo como de costumbre, solo que esta vez vi antes las noticias en la casa. Mi impresión fue una demasiada grande al punto de que casi grito de terror al ver que el porcentaje de que esto ocurriese era ya de 65%, y más impresionante aún es que lo recuerdo con tanta claridad. Le dije a mi esposa ese día que no llevase a los niños a la escuela y que se quedaran aquí y yo iría a trabajar, pues si esto no pasaba no fuese que perdiera la chamba, y ya tú, si es que pasa me va como en feria, pierdo la casa, la comida, el pollo y el postre. Salí en dirección a mi trabajo, inmediatamente me puse a hacer mi parte, más sin embargo nos dimos cuenta de que era muy difícil completar una entrega o ir a cualquier lugar. Sin más preámbulos nos decidimos por salir temprano. Una vez estaba en mi casa me puse a ver e informarme sobre toda la situación, tal vez algo tarde pero es mejor tarde que nunca. Las noticias que veía al igual que la información que leía eran perturbadoras y difíciles de creer, al menos para mí en aquel entonces. Esa noche dormimos todos en el mismo cuarto y yo poseía mi pistola en la mano. Todas las entradas y salidas estaban cerradas. Tardó un tiempo en que el sueño me consumiese, pues estaba tan atento y miedoso por lo perjudicial que podía ser la situación que no quería dormir, por miedo de cualquier cosa que le pasara a mi familia. A la mañana siguiente me levanté temprano y rápidamente fui a ver las noticias. Pude ver algo que mis ojos y mi cerebro no creían: la tormenta solar ya estaba en camino, así que decidí encerrarme en la casa junto con mi familia, y además de eso publiqué un mensaje en Facebook advirtiendo a todo el mundo sobre la situación. Rápidamente todos nuestros mejores amigos contestaron el mensaje, claro salvo tú. Concordamos que nos reuniríamos todos en un lugar y formaríamos un grupo. Dimos la dirección y les dije a todos ese mismo día que se prepararan para salir mañana en la mañana lo más pronto posible. Un par de horas después Janet y su hermano Ramón nos mandaron un mensaje a todos diciendo que hace una hora o dos unos tipos con armas en camionetas negras pasaron por toda su colonia y empezaron a robar y tomar todo lo que había en las casas. Todo aquel que lo trataba de evitar era asesinado, así que decidieron tomar todo lo que pudieron y tratar de escapar, cosa que lograron por los pelos, pero aquellos tipos aún rondaban por todo el sector y parte del lugar donde se encontraban. Pedían de favor que fuéramos por ellos y que les ayudáramos, pues tenían miedo y no sabían qué hacer con exactitud. Beto y yo aceptamos y le dijimos al resto que se dirigieran a mi casa. Beto y yo quedamos en donde nos veríamos y alrededor de qué horas estaría allí. Me preparé y salí alrededor de la noche al lugar que acordamos para buscar a nuestros amigos, claro sin antes decirle a mi mujer y a mis hijos que se cuidaran y que regresaría lo antes posible, que mis amigos me necesitaban, pero que todo estaría bien. Al siguiente día alrededor de las 12 de la mañana me encontré con Beto y decidimos dormir un par de horas para volver a salir ya llegando las primeras horas de la noche. Una vez llegado la noche él y yo salimos corriendo y al mismo tiempo lo mejor precavidos que podíamos al lugar en donde se encontraban Janet y Ramón. Pasaron las horas y ya habíamos llegado a la tarde del siguiente día. Finalmente, después de tanto caminar sin cesar, habíamos llegado con esfuerzo a nuestro destino. Encontramos a nuestros amigos y procedimos a regresar a mi hogar, mas de nuevo volví a sentir esa preocupación por ti, y después de un pequeño debate interno entre lo que me convenía más, decidí que no dejaría a uno de mis amigos en una situación de esta magnitud. Así que le dije al resto que iría por ti y que fuesen a mi casa, que yo llegaría después. Sería un viaje de 5 días o 6, al principio no estaban de acuerdo, pero finalmente los convencí. Tú sabes, Josep, yo soy así. Tan pronto se fueron como les indiqué, llamé a mi esposa diciéndole que iría por ti, que llegaría en 5 o 6 días, a lo que me respondió sollozando, que no, que era muy peligroso, que si algo me pasaba que no quería perderme, que volviese ya que tú sabrías cómo arreglártelas por tu cuenta, que te dejara aquí, a lo que respondí, que no lo haría, que iría por ti, que el resto ya estaba en camino y que Juan y Héctor ya estaban allí, que ellos cuidarían de ella hasta que el resto llegase. Cuídate, me decía, y tú también, le respondía yo. Me pasé el resto del día buscando un lugar para pasar la noche y refugiarme del mundo exterior. A la mañana siguiente me levanté y traté de ver qué hora era a través de mi celular, pero no podía, estaba apagado, no funcionaba. Traté de encender las luces de la casa abandonada en la que me encontraba, pero tampoco funcionó. Fue entonces cuando me di cuenta de que la tormenta solar había ya golpeado la Tierra y todo había comenzado de una buena vez. El fin del mundo, o mejor dicho de la civilización, ya estaba aquí. Ese día me la pasé todo el tiempo escondido
escondiéndome y tratando de avanzar lo más que podía para llegar a tu casa lo antes posible. Mientras estaba en aquella situación más de una vez me planteé la idea de que debería de regresar, pero no lo hice, y en su lugar seguí caminando. Cuando llegó la noche estaba tan cansado que solo fui al lugar más cercano y seguro que encontré, que se parecía mucho a una vieja casa de madera. Dormí toda la noche tratando de olvidar lo que había pasado. Al día siguiente me levanté algo tarde, o eso parecía. Tan pronto me di cuenta de esto salí disparado hacia mi camino, sin saber que sería el peor día de toda mi vida. Salí del refugio en el cual me encontraba, a la lejanía podía oír disparos y podía ver una que otra explosión, mas sin embargo después de unas horas de caminar por las calles y callejones de la ciudad lo más rápido y precavido que podía, los disparos y explosiones empezaron a cesar al punto de que dejaron de oírse. Me confié y decidí ir más calmado. Mientras caminaba me pude dar cuenta de que no había más personas en las calles, ni escondiéndose, ni caminando a ningún lugar. En otras palabras, no me había topado con nadie en todo mi viaje. No pasó mucho hasta que me llegó la respuesta. En más de una ocasión mientras revisaba mi alrededor para ver que todo estuviese bien pude percatarme de que de vez en cuando las personas se asomaban por las orillas de las cortinas que se encontraban en las ventanas, me observaban y después volvían a tapar las ventanas por completo. No me importó y seguí caminando, pero, cuando doblé en una esquina el infierno se desató. Un montón de gente armada con ametralladoras salió de las casas, callejones cercanos y de las orillas de botes de basura y barras. Empezaron a dispararse entre sí. Era una batalla de bandas. Lo sé porque las personas de la izquierda disparaban a las de la derecha y así a la inversa. Aprovechándome del hecho de que no me habían visto, vencí mi miedo y escapé. Corrí en la dirección contraria hasta el patio trasero de una de las casas y crucé la barda. Seguí corriendo lo más que pude hasta que me cansé y paré en una esquina, mas sin embargo los disparos aún se oían cerca. Si no me había alejado mucho, me encontraba muy cansado de caminar todo el día sin parar a descansar. No pasó ni un minuto y decidí pararme y seguir corriendo. Apenas había ejecutado esta acción, detrás de un coche salió un tipo armado con una pistola con la cual me apuntó a la vez que me decía que levantara las manos. Tan pronto lo hizo yo reaccioné respondiendo con la misma acción. Ahora los dos nos encontrábamos parejos, mas sin embargo no sabía qué hacer. Solo nos encontrábamos los dos en esa pose, pero nadie hacía nada, nadie disparaba, ni ejecutaba movimiento o ruido alguno. Podía ver con mis ojos como el sudor escurría por su cara y todo su cuerpo, y fue entonces que me di cuenta de que yo también hacía lo mismo. No sabía qué hacer, disparar, bajar mi arma o irme corriendo. Incluso pasó por mi cabeza el hecho de hablar con él y llegar a un acuerdo, pero no sabía si era una persona razonable. No sabía si con cualquier cosa que hiciese él reaccionaría disparando o si tan siquiera su pistola tendría balas, y en el mejor de los casos no sabría cómo usarla o de plano no tendría el valor para jalar del gatillo. Me quedé parado por un par de segundos más en aquella posición pensando bien lo que haría. Finalmente decidí hablar, al darme cuenta de que le temblaba la puntería al igual que a mí. Baja el arma, por favor, no tienes que hacer esto, decía yo. El hombre respondió bajando el arma al mismo tiempo que yo, y la guardé tal como él. Fue entonces que lo distinguí con claridad. Sus ropas eran las de una persona normal, sí, un poco sucias, pero no era de aquellos que se estaban peleando calles atrás. Lo sé porque ellos vestían con pañuelos que tapaban sus bocas hasta la altura de la nariz y llevaban chalecos, carrilleras del estilo revolucionario, y para diferenciarse unos llevaban una camisa roja y los otros una camisa de cualquier color. Este no, pero antes de que pudiera hablar más con él o tan siquiera plantear cualquier otra pregunta, dos disparos se oyeron detrás de él, los cuales le impactaron, uno en un pie y otro a la altura de un hombro de lados opuestos. El hombre caía al suelo. Todo a mi alrededor parecía estar en cámara lenta, o por lo menos fueron los segundos más lentos de mi vida. Mientras el hombre se estrellaba en el pavimento solo gritaba, "no". Detrás suyo podía ver a dos tipos que sabía quiénes eran, los tipos del confrontamiento unas calles atrás. Nos habían encontrado. No había tiempo para pensar, así que disparé en contra de ellos. Uno de mis disparos le dio a uno en un hombro, pero al no haber más tiempo para apuntar como es debido, los demás fallaron. Los hombres decidieron esconderse detrás de los botes de basura. Aproveché el momento para levantar al hombre, tomé su brazo y lo enrollé en mi espalda para que pudiera apoyarse en mí. Empezamos a caminar lo más que podíamos. Una que otra vez disparé detrás mío mientras corríamos. No pasó mucho tiempo cuando el cargador de mi arma se agotó. ¡Demonios!
exclamé. Los hombres se dieron cuenta y salieron de su escondite para acribillarnos a tiros. Reaccioné rápido y nos llevé detrás de un auto. El hombre me dio su arma y me dijo, ten, usa la mía. Podía distinguir todo lo que estaba pensando a través de su mirada. Él confiaba en mí para salir de esta situación. Sabía también que estaba de su lado y que también debíamos seguir avanzando o nos iba a ir mal. Tomé su arma y salimos de nuestro escondite a la vez que disparaba y ayudaba al tipo a seguir avanzando. Los hombres buscaban cobertura. Al parecer se habían dado cuenta de que poseía una mejor puntería que ellos. Seguimos avanzando por un callejón. Logramos avanzar por 2 o 3 calles más hasta que nuevamente nos quedamos sin balas. Nos cubrimos nuevamente detrás de un auto. Los hombres en cualquier momento iban a llegar y estaríamos perdidos, así que comencé a recargar el arma. El hombre tomó la suya y solo dijo las palabras más impactantes e increíbles que había escuchado en mi vida: corre. Mientras me miro a los ojos, supe nuevamente todo lo que estaba pensando, que no íbamos a salir de esta los dos con vida, que era mejor que uno se salvara, que él los frenaría, que se sacrificaría por mí, que estaba agradecido por todo lo que había hecho por él, y que su vida había acabado aquí. No, dije tras haber oído aquellas palabras, hazlo, si no los dos moriremos aquí, reprendió el hombre cortantemente. Solo corrí, volteé atrás por última vez solo para ver cómo el hombre recargaba su arma y miraba al suelo deprimido como sabiendo que no sobreviviría para contar su historia. Podía ver a los hombres cada vez más cerca, lo que hizo que entrase en modo turbo y fui lo más rápido que me lo podía proponer. Lo siento, compañero, lo siento, decía mientras me alejaba. Seguí corriendo hasta que ya a la distancia podía ver tu casa. Tan pronto llegué empecé a tocar la puerta y a gritar tu nombre, Josep. Fue entonces cuando abriste. Me calmé al ver que tú por lo menos estabas bien y que el viaje había valido toda la pena del mundo, y fue cuando caí desmayado, y el resto ya lo sabes. Fueron tantos hechos en uno, tanto sufrimiento, tanta adrenalina, tanto peligro, tanto pensar que no lo logré aguantar. Ahora mismo me pregunto qué hubiera pasado si me quedaba a ayudar a aquel hombre hasta el final. Si no hubiera ido por ti. Si hubieras contestado el mensaje. Si solo hubiese hablado con aquellos que nos dispararon. Tal vez solo eso hace falta, hablar y ya. Tú harías lo mismo por mí, ¿no, Josep?, me decía mientras se paraba y miraba al suelo con cara deprimida. Sí, sí lo haría, respondí yo, a lo que Julián dijo, le veré el lado bueno. Fue una aventura inolvidable, en un tono burlón como queriendo ver el lado chistoso de la situación en un intento patético de romper con la ambientación deprimente y opresiva. No dijo nada más, solo caminó lentamente con la cabeza agachada hacia donde se encontraba su familia. Buenas noches, Josep, me dijo mientras seguía avanzando. Casi parecía que se iba a romper a llorar. Llegó y lo primero que hizo fue abrazar a su familia, tomó a su hijo y le dio un beso en la frente. Caminaron juntos hasta su cabaña. Me fui tan pronto, los perdí de vista. Llegué a mi cabaña, me senté en la silla junto a la mesita y ahora estoy aquí mientras escribo esto, y no puedo evitar sentirme algo jodido, por así decirlo. ¿Seré capaz de llegar a hacer lo que mis amigos hicieron por mí? ¿Qué hubiese pasado si hubiera estado más atento a mis redes sociales? ¿Seré capaz de tomar la mejor decisión en el peor momento? ¿Quién tiene la culpa de todo lo que está pasando aquí? ¿Cuándo deje de sonreír? ¿Será esta la última noche en la que esté junto a mis amigos? ¿Llegaré a ser capaz de ayudar a aquellas personas que me necesiten hasta el final? ¿Qué acaso todo este tiempo solo he necesitado hablar? ¿Qué es lo que pasaría si así fuese? ¿Seré lo suficientemente capaz para hacer lo mejor por los demás? ¿Qué acaso todo este tiempo solo he pensado en mí mismo? ¿Soy mejor, peor o incluso igual que todas aquellas personas de las cuales me he encargado de matar yo mismo? No lo sé, son todas preguntas que no puedo responder. Lo que sí puedo afirmar, es que hoy ha sido un día de historias.